Kusuriya no Hitorigoto es uno de los pocos animes que no toqué en ese video de primeras impresiones que hice al principio de la temporada. Y teniendo en cuenta que salió bastante después que los demás, igual que Pluto, lo cual a este punto ya me dio flojera de ver, es toda una hazaña que le haya dado una oportunidad. Hecho del cual no me arrepiento para nada, pues se ha convertido en mi anime favorito de esta última temporada del año y superando por mucho a My Happy Marriage, que fue el de la pasada. Pero antes de iniciar a fondo, les quiero pedir que se suscriban al canal, donde siempre hablamos de anime, manga y novelas ligeras. Todas las semanas subo video nuevo, por lo que agradecería mucho que me ayudaran a llegar a los 500 suscriptores antes de que termine el año. Ahora sí, comencemos. La historia de Kusuriya es sorprendentemente cautivadora desde una perspectiva que no he visto muchas veces, al menos personalmente. Mao Mao es una chica que, como dije en el título, fue criada en un lugar muy particular. La serie empieza con ella justamente siendo secuestrada y vendida como sirviente en el Palacio Imperial, pero pues realmente el nuevo trabajo que obtiene hasta se podría decir que es bueno, porque le encargan tareas domésticas e incluso le dan un sueldo hasta que termine el tiempo que se le asignó. El anime transiciona bastante entre un ambiente súper amigable y familiar hacia uno crudo y realista, dependiendo del contexto en que estemos, algo que se nos muestra desde el primer arco adaptado y que me gustaría desarrollar un poco. Mao Mao hace una amiga y la pasa bien para alguien que es de un rango social bajo, pero con la noticia de la enfermedad de las concubinas y los hijos del emperador, vemos que ella tiene un cierto sentido de responsabilidad, porque cuando estaba en su pueblo ella era una boticaria experta en venenos, por lo que de la forma más discretamente posible logra salvar la vida de una de las concubinas y su hija, lo que le hace ganarse la confianza de ella y también un ascenso, que la convierten en su dama de compañía. En toda esta parte, desde la perspectiva de Mao Mao, todo sale viento en popa, pues no solo acaba ganando más dinero, sino también trabajando en algo que le parece más interesante, pues se vuelve la catadora de Gyokuyo e incluso la ayudante del médico del palacio, por lo que dispone de muchas cosas para experimentar, algo que no tenía antes de llegar. Aquí agradezco bastante la creatividad de la interacción de la boticaria con todos sus superiores basado en las costumbres de la época, e incluso los chistes u ocurrencias que van desde el superior Jinshi intentando seducirla hasta sus compañeras tratándola con amabilidad y enseñándole a verse más bonita. Pero del otro lado podemos ver cosas verdaderamente crudas también. El hijo de la otra concubina muere y también se encuentra ella en un estado grave, por lo que el emperador en persona le pide que averigüe cuál es la causa. Una vez descubre que es gracias a la ineptitud de su dama principal, da pie a una de las escenas más gloriosas de toda la historia. Pero eso no es todo. A partir de allí se tiene que encargar de casos horribles como el suicidio de una de las sirvientas del palacio, el envenenamiento de otra concubina por ser mal vista socialmente e incluso descubrir la causa de muerte de una figura paterna del supervisor Jinshi. A pesar de la mayoría de cosas estar bastante limitadas por el espacio que es casi siempre el Palacio Imperial, la historia se las arregla para mostrar otras historias en ambientes totalmente diferentes, como cuando le preguntaron a Mao Mao si era posible que los habitantes de un pueblo hubiesen envenenado a un grupo de soldados, o también cuando regresa al Distrito Rojo y descubre un caso de venganza mientras conocemos un poco de su pasado. La estética de su mundo es preciosa y la construcción de este va paso a paso, haciendo que se sienta todo muy natural. De lo poco negativo que tengo para decir es que por ratos también llegan a sentirse muy breves o desconectados los casos que resuelve entre sí, también gracias a que no hay una gran trama detrás por resolver, lo cual es mejor y peor dependiendo lo interesante que sea el caso por sí mismo, cuando no tiene que ver directamente con las concubinas, el emperador o Jinshi. Y bueno, eso ha sido todo para hablar un poco de Kusuriya no Hitorigoto. Espero que les haya gustado mucho. No olviden seguirme en mis redes sociales, donde de vez en cuando divago de otro tipo de animangas que no subo al canal, o algún tema off topic como Tokusatsu. Entonces nos vemos hasta la próxima.